¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días. licenciado. Buenos días. Buenos Buenos días. días, licenciado. Días. Buenos días, Lichen. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. No se olvidará también no recordarles que nosotros, en este caso, tenemos una pequeña evaluación, ¿no? Y que obviamente puede estar en la plataforma para que ustedes la puedan trabajar. Está súper sencilla, está súper tranquila para que todos puedan sacar una buena nota. De igual manera, pues, si nos hace falta algún documento, algún certificado, entregar a la institución lo más pronto posible, ¿no? Y tratemos de estar al día, pues, en las pensiones correspondientes. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización india, ¿no? La anterior vez nosotros revisábamos un poquito acerca de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que Mesopotamia, pues, es considerada como la madre de todas las civilizaciones, ya que ahí directamente, ¿no? Se empezó a tener una organización social, política, económica, religiosa, sumamente avanzada, ¿no? Y de ahí directamente fueron apareciendo grandes civilizaciones, entre ellos la India como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban los ríos principales de Mesopotamia? Tigris y Éufrates. El Tigris y el Éufrates. Excelente, muy bien. Y dentro de la civilización india destacamos también dos ríos importantes, ¿no? El río Indo y el Ganges, ¿no? Entonces, miren, son culturas también conocidas como fluviales, ¿no? Ya que directamente lograron ubicarse cerca de ríos, lagos o lagunas sumamente importantes. ¿Sí? Muy bien, civilización india. Por ejemplo, una de las características propias de esta gran civilización fue la construcción de las obras de arquitectura, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen del Taj Mahal, ¿sí? Miren, columnas sumamente grandes, un templo sumamente decorativo, sumamente hermoso, y decorado también con piletas de agua, ¿no? Sí, miren, acá también tenemos el Fuerte Amber, ¿ok? Miren, sumamente detallado, sumamente trabajado, ¿no? Vamos a determinar algunas características. Civilización india. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yadira Marlene? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Buenos días. A ver, la civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existe. La cultura del Valle del Indio tiene su inicio hacia el 6000 a.C. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Sigo. Hasta ahí nada más, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, la civilización india como tal, ¿no? Tiene su punto de inicio en el Valle del Indo a inicios del año 6000 antes de Cristo, ¿no? Sobre todo, aquí también podemos establecer de que mantienen lo que son características muy avanzadas en la arquitectura, ¿sí? Miren. Sí, el Taj Mahal, miren, por ejemplo, acá tenemos la representación de algunas cúpulas,
Ok, muy representativas y muy bonitas. Vamos, la ubicación. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Salinas? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muy buenas. Un momentito, por favor. A ver, licenciado. Vamos a ver. La civilización hindú, perdón, surgió alrededor del año 3.3000 antes de Cristo y 1.3000 antes de Cristo. Se ubican en los pueblos Parapai y Mohenjo-Daro. Las primeras poblaciones de las que se derivaron al resto del pueblo. Ya dice, muchas gracias. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de la ubicación podemos hablar que tuvo un lugar entre los años 3300 y 1300 antes de Cristo, ¿no? Sobre todo directamente en los pueblos principales de Harappa y Mohenjo-Daro, ¿sí? Que prácticamente los tenemos en esta pequeña ubicación, ¿no? Vamos, organización social. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? Claro, licenciado. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias casas, principalmente en 4 castas, que eran las más importantes. Los Brahmanes. Estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Eran la especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los kshatriyas. Estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. La organización social prácticamente, ¿no? Estaban divididas en castas sociales, ¿sí? Y dentro de las castas sociales, una de las más importantes eran los brahmanes, ¿no? Que directamente eran encargados de la espiritualidad del pueblo, pero además de todo eran conocidos como sacerdotes, ¿no? De igual manera, pues, estaban encargados en las ceremonias, en los ritos, y debajo de ellos se encontraban los quisatrillas. Los quisatrillas que prácticamente era la élite, es decir, los militares que estaban directamente cuidando estos territorios como tal, ¿no? Ahora, más abajo nosotros podemos encontrar a los vaishas y a los shudras. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Consuelo del Pilar? Señorita Consuelo, ¿estamos ahí? Ay, Liz, disculpa, ya sabe, el micrófono. El Y ahorita, micrófono, licenciado. muy bien. Sí, mil disculpas. Dice, los Bayas. Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban em, como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los Sudras. Estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como
súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos, una especie de esclavos. Gracias, licenciado. O más. Excelente, muy bien. Hasta ahí, por favor. Los vaishas, en este caso, ¿no? Que eran directamente comerciantes, artesanos, y los shudras, que también eran considerados como los esclavos en general, ¿no? Además de ellos, también existían lo que es una clase social más baja todavía. Los parias que prácticamente eran conocidos también como los intocables, ¿no? Que prácticamente mantenían una sociedad sumamente elitilizada, pero sobre todo en el cual las castas sociales tenían un control determinante, ¿no? Y dentro de la organización política prácticamente destacaban los brahmanes, ¿sí? Como líderes religiosos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su religión. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlette Dayana? Religión. La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces se consideran más filosofías que religiones. Características religiosas antigua India. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del mundo, incluida la civilización china, formada por parte importante en la adoración de millones de personas. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la religión, prácticamente no se mantienen lo que son corrientes filosóficas, hablando directamente del hinduismo y el budismo como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas religiones prácticamente son establecidas como corrientes de vida, ¿no? Por ejemplo, y en la representación de sus dioses, los hacían de diferente manera. Aquí arriba tenemos lo que es la representación de uno de sus dioses, ¿no? Miren, el color de piel, que es sumamente diferente. Aquí los representaban con diferentes manos, diferentes extremidades, que podrían variar de algunas cabezas, de algunas caras, de algunos brazos, de algunas piernas, y también representaban directamente algunos animales, ¿no? Miren, pero sobre todo, también siempre los podíamos encontrar en una posición de oración o meditación. Sí, miren, sumamente grandes, sumamente maravillados y sobre todo directamente la decoración con algunos animales, ¿no? Y miren, esta prácticamente la imagen que tenemos acá abajo se le conoce como la Santa Trinidad de la India, Vishnu, Shiva y Brahma, ¿sí? Miren, justamente sentados en una flor especial. ¿Cómo se llama esta flor de aquí? Loto. La La flor flor de... de La flor de loto. Muy bien. Vamos, una de las características religiosas, el hinduismo. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica Ceballos? ¿Estamos ahí? Ya la luz, dicen. No, no estamos muy bien, sin nota. Señor José Agustín. Sí, Lacey. El hinduismo está basado en la importancia de la conducta y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como karma, el cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en una vida lo pagaremos en la siguiente. Esto se debe a que en el hinduismo se cree en la reencarnación,
la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la anterior. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro del hinduismo, ¿no? Es una religión o es un pensamiento religioso en donde destacan las conductas que nosotros debemos tener, ¿no? Por ejemplo, dentro del karma, ¿o qué es el karma? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Siempre Sí, se dice esa sí hay palabra. el karma es un... Ya, muy bien, ¿qué es el karma? ley lo que que karma es causada efecto donde las acciones de un individuo dan un lugar a las consecuencias. Excelente, muy bien. Es decir, que si nosotros tenemos una buena conducta, esa buena conducta va a regresar hacia nosotros, ¿no? Pero si tenemos una mala conducta, esa misma mala conducta también va a regresar, ¿no? Entonces, miren, se basan Como un boom. directamente a las normativas de conducta que nosotros podamos tener, ¿no? Si nos portamos bien, tendremos cosas buenas, si nos portamos mal, tendremos cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, es algo similar a lo que se mantienen dentro de la religión del hinduismo, ¿no? También nos hablan de la reencarnación, ¿sí? ¿Qué será la reencarnación? Muchas Karma veces es Volver a reencarnan en nacer en otra animales. persona. Excelente, muy bien. Signos de renacimiento, ¿no? En otros cuerpos, en otros seres, en otros ambientes en general, ¿no? Entonces, muy caracterizado, muy vistoso lo que es su corriente religiosa, ¿no? Pero miren, por ejemplo, también representaban lo que es el cuerpo de las personas con características propias de algunos animales, ¿no? Especialmente aquí podemos observar de un elefante. Muy bien, el budismo, ¿me ayuda por favor? La señorita Gina Patricia, por favor. Religión. Budismo tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra conducta en el presente sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Gracias, Liz. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, directamente, ¿no? Nos menciona lo que son representantes del budismo, en este caso de Buda, como el representante más importante de la oración, la meditación y sobre todo alcanzando lo que se menciona como su felicidad, ¿no? Entonces, Buda decía que prácticamente nosotros encontraremos la felicidad si nos desprendemos directamente de las cosas materiales, ¿no? Ahora, vamos a identificar cómo fueron sus dioses y qué características tenían cada uno de ellos, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor Washington Vladimir. Sí, ¿sí me escuchan? Perdón. ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Sí, perdón, Luis. Ya. Dice, a ver, la religión de los dioses hindúes, dice. Permítame un ratito, Listen, creo que se conectó con el otro. Permítame un ratito. Muy bien. Ahí dicen, sí. Ahí creo que ya le Sí, sí le escuchamos ahí. ya. Dice la inducción de somos, dice, tiene desde muchas variaciones y dependiendo de la persona y su carácter de adora, dice, distintos dioses, dice, lleva un estilo de vida diferente, dice.
Pero entre los dioses, dice, más destacados del hinduismo, dice, podemos mencionar los siguientes. Dice Brahma, dice, este es considerado como los dioses creador del universo, dice, formado parte de la Trinidad Trimurti y junto a la Minyu, dice, Shiva es el esposo de la diosa, dice, del conocimiento, dice Charavashti, también de Savitri, que es la hija de los dioses del sol, el dios, y se presenta 4 cabezas, 4 caras y 4 brazos, donde cada boca recita uno de los 4 Vedas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, directamente podemos observar dentro de los dioses algunos importantes, ¿no? En el caso de Brahma, que es considerado pues el dios creador del universo y parte fundamental de la Trinidad india, ¿no? Junto a Vishnu y Shiva. Miren, por ejemplo, los representan de esa manera. Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Sí? Colores sumamente llamativos, con decoraciones, con materiales preciosos, posiciones diferentes de oración como tal, ¿no? Miren, aquí también tenemos algunas representaciones de Brahma, de Shiva, Vishnu, Vaunan, Saraswati, Kali, Ganeshka, Lakshmi, ¿sí? Que son dioses que prácticamente representan bastante sus actividades religiosas, ¿no? Vishnu, el dios creador, en este caso del Vishnuismo, destructor. Shiva tiene el papel directamente del dios destructor del Trimurti. Entonces, prácticamente mantienen lo que es un crecimiento religioso en base a la representación de estos dioses, ¿no? Miren, cada uno de ellos mantienen también un color de piel sumamente diferente, pero en la mayoría de los casos, la piel de estos dioses, ¿sí? Se lo representaba de un color celeste como tal, ¿no? También hablamos del dios Kalaish, que representa directamente lo que es Dios de la familia, Rama, directamente Dios, en este caso del trueno, ¿sí? Miren, cada uno de ellos, en este caso, sumamente decorados, ¿no? El dios Indra, el dios Agni, dios del fuego, ¿sí? Miren, y aquí también la representación de algunos animales, ¿no? Como el caso directamente de elefantes con diferentes trompas y cabalgando directamente sus dioses, ¿no? Cabe mencionar que los animales para los indios también son sumamente sagrados. Ahora, vamos a su arquitectura, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Nelson Luis? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Ya va, arquitectura. La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes asociados al ámbito religioso de los hindúes. Muchos de estos monumentos se mantienen en pie hasta nuestros días. Entre los principales monumentos podemos mencionar los siguientes. Taj Mahal. Este es, sin ninguna duda, el monumento más sobresaliente y fascinante de todo el territorio hindú. Construido entre los años 1632 y 1653 por mandato del emperador musulmán Shah Mahal. El Taj Mahal es un mausoleo que el emperador mandó a construir en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal. Es considerado el más impresionante modelo de arquitectura mongola, imperio mongol, junto a estilos persas, islámicos, hindúes y turcos. Debido a esto se ha ganado el título de Patrimonio de la Humanidad y más sobresaliente aún se considera una de las 7 maravillas del mundo.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la arquitectura, ¿no? Destacamos lo que son representaciones sumamente enigmáticas, ¿no? El Taj Mahal, construido en 1632 hasta 1653 por el emperador musulmán Saad Agha, ¿no? Y sobre todo podemos establecer, miren, las columnas, lo que es la representación de la naturaleza y sobre todo la decoración tanto por la parte de afuera como por dentro del templo en general, ¿no? Hablamos también del Jama Masjid, sí, miren, una de las mezquitas más grandes del mundo. Tenemos lo que son torres sumamente grandes, tenemos lo que son columnas, tenemos lo que son las cúpulas en general, ¿no? Sí, sumamente grande, ¿no? Aquí también podemos observar lo que es el fuerte Amber. Sí, miren, un muro sumamente grande, sumamente detallado, sumamente caracterizado directamente por las columnas en general, ¿no? Y también hablamos del Qutb Minar, miren, Qutb Minar sumamente grande, sumamente amplio en general, ¿no? Y sobre todo, miren, un color sumamente llamativo, con características propias desde la base hasta el techo en general, ¿no? La economía prácticamente se basaba en la agricultura, en la ganadería, ¿sí? Y sobre todo, pues, ayudaba a que la población siempre se mantenga bien alimentada, ¿no? Especialmente las clases bajas, en donde prácticamente utilizaban a los esclavos para todas las actividades. Las grandes aportaciones que nos dejaron los indios prácticamente, ¿no? Fue un avance directamente en las matemáticas, hablamos directamente de la utilización y la creación del número cero, y también podemos establecer las aportaciones que nos dieron acerca del diámetro, la circunferencia y también sobre el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi en matemáticas? $3.14, licenciado. 1.314. 3.14. Excelente, muy bien. Miren, eso también es una aportación de la civilización india, ¿no? También podemos hablar acerca de las construcciones de los templos sumamente grandes. También en medicina empezaron a dar lo que son procesos de esterilización. También empezaron a utilizar las drogas como medicina para algunos enfermos y sobre todo también se especializaron directamente en antídotos, ¿no? Especialmente por la mordedura directamente de algunas serpientes o de algunos animales venenosos, ¿no? También representativos directamente en la pintura, en la música, que hasta el día de hoy sigue siendo una gran civilización que es considerada pues como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? No solamente directamente por la organización, sino también por las obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. No, Lice. Listo, muy bien. Vamos a tomar un pequeño receso de unos 10 minutitos, por favor, y de ahí vamos a regresar despuesito para ciudadanía, ¿sí? Tomamos un receso, por favor. Gracias.